uno de los protagonistas relevantes del debate en materia política, que es el diputado de la UDI, Jaime Belolio, que está con nosotros a esta hora de la mañana y que ha tenido la gentileza de atendernos el llamado. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Hola, diputado. buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas Bien, gracias. pues gusto saludarlo. ¿Cómo están las cosas en el Congreso después de esta aprobación de Aula Segura, diputado, que curiosamente marca un hito porque es el primer proyecto de iniciativa propia del gobierno que es aprobado con una altísima votación, diría yo, de votos de centro-izquierda? ¿Cómo evalúa usted lo que fue el proceso? Mira, yo creo que fue difícil y fue difícil de más, porque cuando entró este proyecto al Senado se hizo casi como una cruzada en contra de Aula Segura y recordemos ahí que un grupo de senadores pretendió declararlo inconstitucional y después de eso dijeron que tenía que llamarse distinto y le cambiaron no solo el nombre, sino que le cambiaron todo el objeto al proyecto, hasta que sale con este acuerdo muy transversal, en donde se aprueba finalmente por casi la unanimidad, porque hubo solamente un senador que votó en contra. En el Senado, claro. En el Senado, Exacto. claro, y ahí se va a la Cámara de Diputados. Pero ese acuerdo que se hace en el Senado significa también un importante impulso para que luego en la Cámara de Diputados pueda tener una tramitación más ágil, que es la que se vio el día de ayer. Y por eso se aprueba con tan amplia margen. Pero yo te diría que hay una cuestión que es bastante ya obvia, José, que es que cuando hay un proyecto que es de sentido común y tiene un amplísimo apoyo en la ciudadanía, entonces se genera la mayoría en el No Congreso. se pueden hacer los locos los parlamentarios, digamos, o los lesos de ese apoyo mayoritario de la ciudadanía. Ahora, Exactamente. ¿cómo queda el proyecto, diputado? Porque se le hicieron algunas modificaciones e indicaciones solamente en el Senado, se aprueba, entiendo, estrictamente el mismo proyecto en la Cámara de Diputados. Sí. Que no es exactamente el mismo proyecto, sino que se ha dicho mejorado de parte de la oposición respecto del que ingresó inicialmente. En términos digámoslo así, de su corazón, se mantiene exactamente igual. Es decir, el problema que quería resolver Aula Segura es que hoy día, si es que un reglamento de convivencia de un colegio no tenía claramente estipulado que, por ejemplo, está prohibido entrar con una bomba molotov o con un cuchillo, no puedes expulsar a un estudiante. Exactamente. Segundo, que si tú suspendes a un estudiante porque lanzó una bomba molotov, la suspensión lo tomaban las Cortes como que eso ya era la sanción y por tanto no podía expulsarlo después. Eso queda reparado. Entonces, la segunda cosa que queda reparada es que el director está obligado a iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que hayan materias graves y gravísimas que hayan sido afectadas. Correcto. No significa que todas vayan a significar expulsión. No sé, pues yo me acuerdo en mi colegio, me pillaron fumando en el patio un par de veces, y había un procedimiento para eso, y claro, me suspendieron. Entonces, es que está obligado que se inicie ese procedimiento. Y después, una de las cosas que se mejoró de manera bastante adecuada en el Senado, es que se incorpora no solamente el daño que puede hacer un estudiante a un miembro de la comunidad, sino que también un miembro de la comunidad a un estudiante. Correcto. Así como también un estudiante a un tercero que por distintas razones esté al interior del colegio y la infraestructura. O sea, todas esas cosas hoy día están incorporadas con unos plazos un poco más amplios en términos, llamémoslo así, de proceso. Es decir, que puede ser apartado como una suspensión mientras dura el procedimiento, de forma de cautelar también a la víctima. Ahora, diputado, ¿esto es facultad o su obligación? Porque ese es un tema también de los directores, me refiero, de iniciar este proceso y en el caso que amerite terminar con la expulsión. Sí. Porque no, es obligatorio. Es obligatorio. Es obligatorio que inicie el procedimiento. Ya está. Pero la sanción que deba tomar tiene que estar estipulada en el reglamento. Lo que ocurre es que frente a los casos de violencia extrema, es obligación iniciar el procedimiento y la sanción es la expulsión. ¿Y la única sanción posible? En los casos de violencia extrema, sí. Correcto. En los casos que son considerados graves, no. Ahí depende de cada colegio. Ya, ¿y cómo conversa eso con la legislación en materia de delitos también, diputado, no solo de sanciones escolares? Bueno, este proyecto no se metió nada en el ámbito penal. Porque o sea, funciona en paralelo, digamos. Funciona completamente en paralelo, no pretende inmiscuirse ahí porque esas son, como bien lo dices tú, una cuestión, llamémoslo así, de la justicia. Pero hay ahí una doble sanción igual para un mismo, entre comillas, delito, diputado. Claro, pero lo que pasa es que cuando hay una sanción
en la justicia es distinta a una administrativa, y ahí no da lo que los abogados le llaman el principio del non bis in idem. Exacto, a eso me refería. Claro. Sí. Entonces es cuando el mismo tribunal sanciona 2 veces por el mismo delito se da esto. Correcto. En cambio aquí hay un orden jurisdiccional en lo penal que da una sanción. Además recordamos que si son menores de edad tiene unas particularidades especiales. Sí, claro. Y lo administrativo es distinto. Entonces esto es como que si uno chocara en auto y lamentablemente falleciera la otra persona a la cual chocó, te pueden sacar un parte, que sería con lo administrativo, y a la vez puede seguir el juicio penal, digamos, a la cárcel y un juicio incluso civil indemnizatorio. Exactamente. Ya está. Sí, diputado, aquí José Opaso, yo quería consultarle, bueno, yo tengo varios amigos que son profesores y que trabajan, por ejemplo, en colegios donde hay muchos alumnos vulnerables, y que me imagino que aparte de lo que ya hemos visto en la televisión de los overoles blancos, las bombas Molotov, esta ley también llega a tener incidencia en esos colegios donde los profesores se ven expuestos a mucha violencia, pensando en que, por ejemplo, hay bandas de narcotráfico que dominan ciertos sectores donde están estos colegios, muchas veces se enfrascan en peleas con los padres. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, entonces, más allá de lo que es lo que conocemos de manera mediática, la incidencia, por ejemplo, en estos colegios más vulnerables, donde los profesores han sido incluso constantemente violentados? Tienes toda la razón, y esto es algo que hemos conversado nosotros con el Colegio de Profesores, porque es muy dramático en que hoy día hay estudiantes que agreden a profesores, pero también hay apoderados que agreden a profesores. Y eso significa también una rotura o un quebrantamiento de la comunidad escolar y su confianza, un deterioro muy importante. Entonces, aquí también está sancionado el que se le haga, por supuesto, daño, se le afecte a cualquier miembro de la comunidad escolar donde están los profesores, como también si pasara al revés, ¿no? Y hay otro proyecto de ley que presentó el diputado Venegas, que aumenta las penas, pero esto es en el caso que un adulto le haga lesiones a un profesor, así como también a un funcionario de la salud. Y ese proyecto, que también lo firmamos casi todos los de la Comisión de Educación, tiene el mismo objeto que tú mencionas, ¿no? Que es proteger a nuestros docentes frente a estos actos de agresión que lamentablemente hemos visto al alza, igual que los funcionarios de la salud. Y ese es un proyecto que está en la Comisión de Constitución, porque es un cambio del Código Penal, digamos, el aumento de las penas. Sí. Pero en este caso es diferente. Porque más bien quería solucionar la violencia extrema que hemos visto, y que si bien está radicada todavía en las comunas o en Santiago, son 1.200 familias las que han tenido que dejar hasta la fecha los 6 colegios de la Municipalidad de Santiago, y siendo la causa principal el temor a algo básico. Y lo básico es cuando uno va a dejar a sus niños al colegio en la mañana, cuando los quiere retirar en la tarde, lo que supone es que van a estar bien, po. Segundo, lo que supone es que van a haber clases. Y lo tercero, lo que supone es que va a haber una relación cordial al interior de la escuela. Eso no estaba garantizado sin aula segura. Y nosotros lo que queremos es devolverle a los colegios la capacidad de poder enseñar, de que haya un buen clima escolar, y no permitir que un grupo pequeño de estudiantes pretenda secuestrar la educación pública a punta de overoles blancos, molotov y capuchas. Ahora, ¿usted cree, diputado, que eso se va a conseguir con este proyecto? Le pregunto porque hay muchos que sostienen que esto ataca el síntoma, pero no la enfermedad, vale decir, no las causas de la violencia que tendrán probablemente probablemente esta ley algún efecto disuasivo transitorio, temporal, pero que no va a terminar con el problema. ¿Cómo lee usted esa crítica? Y le quiero preguntar simultáneamente también, ¿qué se hace con los alumnos que eventualmente podrían ser expulsados por violencia grave de los colegios? ¿Van a pasar a ser una suerte de parias del aparato público en materia educativa? ¿El Estado se va a hacer cargo de alguna forma de ello o simplemente quedan fuera? Bueno, déjame partir por lo segundo. Obviamente un estudiante que es expulsado en estas condiciones no pierde su derecho a la educación. Por supuesto, pero... Inclusive si un estudiante asesinara a otra persona tampoco lo pierde, digamos. O sea, aún así tiene que garantizarse su acceso a la educación. Y lo que aparece en el proyecto es que la Seremi de Educación está obligada a cooperar en encontrarle una alternativa, pero por supuesto quien finalmente la escoge son los padres, digamos. Uno no puede forzar a un colegio específico, pero sí es encontrar una alternativa para que pueda proseguir sus estudios. Eso es necesario. Y ya han habido algunos colegios que ellos han pedido poder recibir a algunos estudiantes que han sido expulsados por motivos de violencia grave, porque tienen no solamente las capacidades de recibirlo, sino que también tienen las capacidades de personas que puedan atender lo difícil que es atender a alguien que por alguna razón llegó a hacer esa violencia extrema.
Y ahora voy a lo primero. Sí. No hay ningún proyecto de ley que pueda pretender solucionar toda la violencia ni en las escuelas ni en la sociedad. Lo que sí es que como esto es multicausal, uno tiene que verlo de distintas formas y es un cambio de cultura al interior de cada una de nuestras escuelas. Entonces estamos viendo al mismo tiempo otro proyecto que habla sobre llamémoslo así, la violencia más común que se da al interior de las escuelas, entre las cuales está el bullying y otras tantas más. Hay otro proyecto que he presentado yo mismo sobre el ciberacoso, que es muy importante y permíteme un segundo en esto, porque a veces nos pasa, y especialmente a los más jóvenes, que creen que porque dan una opinión a través de las redes sociales, que es una abstracción de la realidad, ¿no? El efecto que tendría sería menor o ninguno. Y están equivocados, porque nosotros estábamos acostumbrados a que el bullying era, claro, el combo que le pegaba el otro y después de molestarlo durante mucho tiempo en el patio. Por supuesto. Y eso lo ve un grupo reducido de personas y le produce un daño específico. Claro. Pero si eso mismo se hace como ese daño a través de las redes, Se multiplica claro, miles de personas. Exactamente. Y ocurre muchas veces al mismo tiempo. Entonces puede ser mucho más doloroso y mucho más dañino y por eso también tenemos que enfrentarlo. Entonces tenemos que seguir conversando sobre las distintas formas de violencia para erradicarla no solamente de las escuelas, sino que obviamente que queremos disminuirla de la sociedad. Pero eliminarla por un proyecto de ley lamentablemente no podemos. Nos queda casi nada, diputado, tiempo. Sí. El otro tema es súper relevante. Déjeme hacerle una sola pregunta respecto a lo de Palma Salamanca, que tiene que ver con algo que está buscando aparentemente desde su movimiento José Antonio Kast, que tiene que ver con la eventual destitución del diputado por el artículo 60 de la Constitución, que regula o las razones en virtud de las cuales los parlamentarios pueden perder su cargo. Yo estuve revisando ese artículo y no tengo la impresión que tenga asidero esa posibilidad. ¿Qué mirada general le da usted a este tema y respecto de buscar o no la destitución de Boric? ¿Estaría usted de acuerdo con aquello? Mira, a mí me parece que lo que ha ocurrido es algo grave, porque se ha tratado como de empatar diciendo que esto es como, que cómo podría criticar a alguien siendo que algunos miembros de la UDI han ido a ver a los presos de Punta Peuco. Lo primero es que, obviamente, si las personas están presas en Punta Peuco es porque cometieron los delitos gravísimos de violación a los derechos humanos. Pero la diferencia es que el caso es distinto. Es como si hoy se posara un helicóptero arriba de Punta Peuco, se llevara a Krasnov, lo llevara a Argentina, luego un diputado fuera a Argentina, se juntara en la oscuridad con Krasnov, volviera a Chile y empezara a decir por qué él cree que es inocente Krasnov y tuvo un juicio injusto, y después a través de un medio de prensa nosotros conozcamos que en verdad fue a Argentina y se juntó con él mientras estaba prófugo de la justicia. Ese es el caso. Entonces, el caso es primero juntarse con un asesino profesional, con un secuestrador a sueldo, con un torturador que asesinó a Jaime Guzmán, que secuestró a Cristian Edwards, cosa que no nos ha dicho nadie de la izquierda, porque elevan a la categoría de héroe a Palma por el asesinato de Guzmán, pero también tienen que elevarlo a ese altar por haber secuestrado a Cristian Edwards, que solamente su culpa era tener el apellido de Edwards. Y después, de hecho, se va a Cuba, obvio, como hicieron todos los terroristas en este caso, y después a México, a seguir haciendo ¿qué? A seguir secuestrando, junto con Escobar Poblete. Y llegaron a tal punto en que, por ejemplo, le cortaron el dedo a una niña para enviárselo en un sobre a su padre con tal de que pagara el rescate. No, por supuesto, ese es el personaje que estamos hablando, yo creo que ese currículum. Exactamente. Exacto. Lo que pasa es que, perdóname que haga eso porque yo creo que es necesario recordarlo porque a veces se ve como que estamos hablando de una persona que hoy día se dedica a escribir libros y escribir cartas. No, estamos hablando de una persona cuya especialidad era secuestrar, torturar y asesinar. Entonces, que se haya juntado con él, yo no quiero hacer ninguna evaluación personal, esto es una crítica puramente política, porque tengo una muy buena impresión de Gabriel Boric, pero creo que en esto cometió un error profundo, porque cuando él ha querido establecer un nuevo estándar, o como consenso civilizatorio en materia de derechos humanos, que no se pueden justificar las violaciones de derechos humanos, ni los asesinatos ni otros, esto representa un retroceso grave. Diputado, entonces, ha sido un problema ético. ¿Y la destitución le parece que proceda? ¿O el intento al menos? Eso quería decir. Pero de ahí a solicitar la destitución, me parece que simplemente no cuadra. Ok, diputado, muchas gracias. Me hubiera encantado preguntarle por este proceso eleccionario interno que está a puertas de vivir la UDI y que representa una u otra postura. Usted está obviamente detrás de las posibilidades o pretensiones del diputado Macaya. ¿Qué UDI representan cada una de las dos opciones? En fin, nos queda tema, diputado, lo dejo 30 segundos. Sobre dele, eso. A ver. Yo creo que lo que se escoge el 2 de diciembre no solamente quién dirige la UDI, sino que también cuál es la tesis política que gana.
Una, que es la que persigue la actual presidenta, que es la de virar a la derecha, en el fondo, de ir a buscar al votante antiguo, el votante del sí. Y otra, que es la que pretende mirar hacia adelante, que pretende trabajar en forma coordinada, con diversidad, con pluralismo, con equipo. Entonces, para aquellos que hemos tenido una posición consistente en la defensa de la dignidad de las personas, de la libertad de las personas, y una sociedad potente y diversa que contribuye al bien público, si la mirada de la UDI va a ser estar fijo en el espejo retrovisor, bueno, es obvio que ahí va a seguir chocando con la realidad. Me quiero arriesgar a preguntarle otra cosa más porque ya me van a retar acá con una dureza, Sí. me van a destituir. Oiga, no, pero una de las cuestiones que siempre se plantea cuando se habla de caminos distintos de los que ha tenido hasta ahora la UDI es qué capacidad de revisión de su compromiso con el gobierno de Pinochet van a tener las nuevas eventuales autoridades y romper o no en términos de declaración de principios con esa lealtad a lo que fue la dictadura de Pinochet. Esa mirada en el caso de la candidatura del diputado Macaya, ¿hay una mirada de revisionismo y ruptura con ese pasado o es muy parecido en ese tema con Jacqueline Van Rysselberghe? Mira, yo diría que más que revisionismo, porque uno no puede borrar su historia, sería absurdo. Lo que sí puede es aprender de la misma. Entonces, que en la declaración de principio de la UDI siga apareciendo una mención al 11 de septiembre simplemente no tiene ninguna lógica. Y no la tiene porque las declaraciones de principio son algo permanente y no coyunturales. Entonces, suponer que la UDI todavía tiene que seguir mirándose a sí misma como si estuviéramos en la Guerra Fría, significa de nuevo quedarse pegado en el pasado y entonces chocar de frente al futuro. Y por ende, el revisionismo y sacar esa parte de la declaración de principio es parte del programa de esa candidatura. O sea, hoy día ya se están discutiendo y sacar esa propia mención, y por supuesto que Javier tiene la vista puesta en el futuro y no en el pasado. Entonces, no es que nadie quiera borrar el pasado de la UDI, porque eso es absurdo, pero sí saber que la política no se hace hoy día en torno ni a la dictadura, ni a Pinochet ni a Allende, sino que se hace de vista hacia el futuro. Diputado Velorio, especialmente amable. ¿Dejó de fumar, diputado? ¿Cómo lo hizo? Dígame. Si es que fue así. Y lo pillaron fumando en el colegio. La verdad es que yo tengo que reconocerte que nunca fui de los que compraba cajetillas, sino que era más bien un fumador social. Bolsero y fumaba usted. Bolsero. Entonces, claro, nunca necesité fumar por suerte, así que hoy día no fumo. Ya, yo estoy buscando recetas. Diputado, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, diputado. Vale, chao. Ya, chao, que esté bien.